Hola a todos y disculpen la demora, pero vengo viajando, así que... bueno, en primer lugar, comentarles que mi investigación está todavía en proceso de análisis de datos, por lo que voy a comentarles un poco, una pequeña introducción y un avance de los resultados que tengo. Para el próximo año, en el Congreso Educativo, me comprometo a traer mi investigación completa. Bueno, el título de mi investigación se denomina Dimensión emocional en la práctica docente universitaria de los profesores de las carreras de Trabajo Social y Psicopedagogía. Bueno, para plantear un poco mi tema, quiero contextualizarnos, que nos contextualicemos, perdón, en el contexto educativo universitario actual, y me planteo o inicio mi presentación con la siguiente pregunta. ¿Tiene el docente universitario las habilidades o capacidades emocionales necesarias para llevar a cabo su práctica docente en esta sociedad de constante cambio? ¿Tiene el docente universitario estas capacidades con estudiantes distintos, con asignaturas distintas y realidades distintas? Aquí os quiero presentaros un poco la realidad actual del docente universitario, donde el fin principal es obtener aprendizaje esperado de los estudiantes. El docente se le exige unas competencias, se le exige un dominio de la disciplina, unas capacidades pedagógicas, una experiencia del conocimiento del mundo productivo en el que él se desempeña, una actitud para transmitir valores. Todo ello en una realidad objetiva, estandarizada, donde la dimensión emocional o el cómo un profesor se siente o está, no se toma en cuenta. No es que no exista, sino que en este mundo objetivo la dimensión emocional no se visualiza. Por eso el sistema educativo universitario tiene dos realidades: la situación objetiva social o educativa y una subjetividad afectiva y emocional que no se tiene en cuenta y que, según varios autores que voy a explicar más adelante, existen e influyen en los aprendizajes y en el cómo un profesor tiene su práctica diaria. Para empezar, he querido elegir de multiplicidad de definiciones de lo que es una emoción, y una emoción la podemos, según Damasio, un neurólogo, él dice que una emoción son complejas colecciones de respuestas químicas y neutrales que conforman un patrón. Todas ellas cumplen un papel regulador destinado de una manera u otra para crear circunstancias ventajosas para los organismos del ser humano. Es una definición según un neurólogo. Es una respuesta química que tiene el organismo para regularse. Después de esto, de dar una pequeña definición de emoción, yo me planteo, a la hora de comenzar mi investigación, me pongo a buscar mucha bibliografía y hay distintas visiones de ver la emoción, desde la biología, desde la filosofía, desde la neurología, o incluso muchos podrán decir que hace una socióloga aquí hablándonos de emociones. Lo más lógico es que venga una psicóloga, ¿no?, a hablarnos de la emoción. Pero sí, he venido aquí para mostraros la visión desde la sociología, cómo la emoción influye con la relación hacia el otro.
Existe una rama de la sociología que se denomina sociología de las emociones, y es en el cómo un docente o una persona se emociona en relación con los demás. Si nos ponemos a pensar en las emociones que existen, puede ser la timidez, la vergüenza, el amor. Todos son emociones que las pensamos en relación a otros. Yo no puedo amarme sola, o no puedo tener timidez sola. Así que la emoción, según mi punto de vista, y muchos autores, no existe emoción si no existe una relación o una acción. Sociología de las emociones, Bericat, 2002, la define como una sociología aplicada a las amplísimas variedades de afectos, emociones o sentimientos o pasiones presentes en la realidad social. Yo, como socióloga o como distintos teóricos a lo largo de la historia, se ha estudiado la realidad social desde una manera objetiva. No ha ido más allá el tema de las emociones, no se ha visualizado o no se ha tenido en cuenta. Hochschild, ella es una socióloga que empezó a estudiar la sociología de las emociones en el 1980, y ella decía que las emociones no son un absoluto biológico, no es algo biológico y que está en nuestro cerebro físico, sino que está condicionado a las normas sociales. Ella decía de que existe una emoción social, incluso las emociones están controladas a través de las normas sociales. Nosotros si vamos a no sé cómo se dice aquí, a un tanatorio donde muere una persona y se le vela a esa persona, pues la emoción social tiene que ser obligatoriamente la pena. O uno va a una fiesta y si vemos a alguien que no está contento, ya como que nos extraña. Es decir, hay emociones que son establecidas por las normas sociales. Todo esto lo relaciono con la emocionalidad y la docencia. Como un profesor, las normas sociales lo obligan a ser como un robot. Él llega a clase, hace su clase, explica sus contenidos y se va. Pero no lo vemos como una persona que se emociona, que le influyen muchos factores y según esos factores o esa emoción diaria, porque no todos los profesores tenemos la misma emoción todos los días, no somos personas regulares. Son factores que no se visualizan. Bueno, y para terminar en la teoría, hay Maturana, supongo que lo conoceremos, chileno. Él dice que todas las acciones humanas se fundan en lo emocional, independientemente del espacio operacional en el que surjan. No hay ninguna emoción humana, sino una emoción que se establezca como tal y se torne posible como acto. Es decir, Maturana dice que no existe una acción sin una emoción. Me pongo a pensar, digo, bueno, si no hay una acción, si no existe una emoción, la práctica docente es una acción donde hay emociones obligatoriamente. Bueno, en mi tema de investigación definí yo la dimensión emocional. ¿A qué me refiero con dimensión emocional? Dimensión emocional la defino como el espacio temporal o físico donde el docente entra a su clase durante un espacio de tiempo y existen distintos factores, tanto internos, porque ese profesor o ese docente puede llegar con un estado emocional, no sé, pudo tener un problema en su casa y tiene factores internos previos. Y después existen otros factores, que es lo que realmente me interesa a mí investigar, son factores externos al docente que le hacen emocionarse. Estos son un pequeño ejemplo, como ya les comenté, mi investigación está en proceso, entonces seguramente los factores externos se van a modificar. Pero los factores externos
me refiero a lo mejor a la disposición de la sala, cómo una sala está ubicada, si las mesas están lineales, si están en grupo, cómo esa disposición de la sala le afecta al docente universitario. El ambiente del aula, si es calurosa, si es agradable. Son pequeños factores que parecen que no influyen, pero realmente son muy importantes a la hora del profesor hacer su práctica docente. La asignatura, hay asignaturas que el docente le gustan más o le gustan menos, o incluso el horario de la asignatura. Son clases que son en la primera hora de la mañana o a las 9 de la noche. Son distintos factores que influyen en la emocionalidad del profesor. Los alumnos, los tipos de alumnos de primer año, de segundo año, de quinto. La estrategia pedagógica, cómo hacemos las clases, si es una clase positiva, si es una clase grupal. Bueno, ya un poco explicando la parte teórica y a lo que me refiero con dimensión emocional, el objetivo de mi investigación es comprender la dimensión emocional en la práctica docente en los profesores de las carreras de trabajo social y psicopedagogía. Es decir, comprender qué pasa. Yo, como docente, veo que en la sala de profesores se comentan muchos temas. Pues hoy me pasó esto, pues hoy he tenido tal problema con tal estudiante. Son temas que existen, pero no se ven o no se resuelven o no sabemos qué pasa. Incluso un profesor puede tener un problema con un alumno y no pasa, uno se lo lleva a su casa y al día siguiente tiene que hacer como el docente robot. No pasa nada, vamos a olvidar las cosas y vamos a continuar con esto. Los objetivos específicos, me gustaría denominar las emociones denominadas como positivas y negativas de los docentes en su práctica diaria de las carreras de trabajo social y psicopedagogía. Cuando digo emociones positivas y negativas, una emoción es algo biológico, no tengo ninguna duda, pero el ser positivo y negativo es una creación cultural social. Es decir, la sociedad dice qué es positivo y qué es negativo. Y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Una emoción, el tener miedo, el tener rabia, no es algo negativo. Es como la sociedad dice cómo tiene que ser. Bueno, describir las percepciones de los docentes de ambas carreras respecto a las emociones en el aula. Quiero hacer una evaluación diagnóstica. Preguntar qué pasa, cómo se sienten los profesores, qué opinan respecto al tema. Y una vez hecho una pequeña evaluación de lo que pasa respecto a la dimensión emocional, quiero proponer acciones y principios didácticos respecto a las mejoras en el aula relacionadas con la dimensión emocional. ¿Qué podríamos hacer con esto? Porque todo el docente tiene problemáticas. Hay días que se siente muy bien, otros días que se siente muy mal. Existen estrategias pedagógicas. Si un día un profesor está triste, ¿qué metodología podría yo aplicar para un día que estoy triste? O si un día estoy súper alegre o contenta, ¿cómo podría sacar mayor partido con los estudiantes si un día estoy feliz? Porque claramente eso se transmite. Bueno, la aplicación de mi investigación, la muestra fueron 6 docentes, 3 de ellos del área de trabajo social y de psicopedagogía. Fueron 2 mujeres, un hombre en trabajo social y 2 mujeres y un hombre en psicopedagogía. Es una investigación cualitativa
Y los instrumentos de recopilación de datos fueron las observaciones en sala de estos 6 docentes, entrevistas semiestructuradas a cada uno de estos docentes, y para el tema emocional no es un tema que yo le pregunto a un docente, bueno, explíqueme qué emociones siente durante su práctica pedagógica. Es un tema que no estamos acostumbrados a hablar. Entonces decidimos con la directora de carrera hacer un pequeño juego, que era un tablero emocional, donde con unos dados y distintos colores y distintas preguntas, a cada profesor pues le salía un número, un color, y por ejemplo con la alegría tenía que contestar una pregunta respecto a la alegría. ¿Recuerda algún momento alegre en clase? O incluso miedo, rabia, frustración, etcétera, etcétera. Fue súper entretenido porque fueron 2 horas, pero los profesores no querían terminar. Yo creo que como que existe la necesidad de hablar y de contar lo que pasa. Y estuvimos como casi 3 horas y media y tuve que cortarlo, pero fue como introductorio. Bueno, aquí aparecen algunos avances de la entrevista y una profesora me dice: es importante la parte emocional del profesor hacia los alumnos y cómo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que sí, las emociones. Otro profesor me dice: he experimentado el miedo, no soy docente de formación, pero la responsabilidad de guiar a alguien en este proceso me produce eso. Existen profesores con miedo, miedo que se transmite. Falta de autovaloración. No porque sea pedagogo va a ser mejor o peor. Me produce rabia ciertas actitudes que no combinan con lo que yo considero humano y no corresponden con la profesión. Me produce rabia ciertas situaciones. Este también me parece un poco frustración por la apatía de un grupo en general durante un semestre. Una apatía de un grupo completo durante 6 meses y que nadie se haya... y no pasa nada. Un grupo que no te haga caso y tú igual llegas a clase, pero existe apatía por parte de un... Y una emoción para mí es esencial, la satisfacción. Incluso trato de buscarla siempre. Tengo que sentirme satisfecho en todas mis clases. También existe un problema aquí. Profesor que necesita estar satisfecho siempre. Y la vida no, por desgracia, no es así. No siempre salen las cosas como uno quiere. Bueno, es un pequeño avance y realmente me resultó muy difícil recopilar algunos textos, porque yo creo que tengo mucha información súper valiosa de cosas que los profesores no tienen el espacio para contarlo. Bueno, como conclusión de toda esta introducción a mi investigación, porque me gustaría que esto siguiera más, la idea de esto es crear un programa de apoyo y acompañamiento emocional docente, donde exista un asesoramiento, gestión y autoconocimiento emocional del docente, creación de espacios de reflexión y contención docente. Espacios de reflexión no me refiero a que vengan profesionales a decirnos, un psicólogo a decirnos, no, a ti te pasa esto, sino entre los propios profesores tener un espacio donde contar las problemáticas y entre nosotros poder ayudarnos o simplemente hablarlo y no guardarlo siempre. Cursos de formación continua sobre educación emocional, de autoevaluación, de autorreconocimiento. Y la creación de recursos metodológicos para aplicar en clase, ya lo dije anteriormente. ¿Por qué no, dependiendo de la emoción que un profesor tenga,
¿Por qué no existen algunas metodologías que nos digan, un día estoy mal, no me apetece hacer clase hoy? ¿Qué podría hacer? ¿Por qué no? Bueno, para finalizar, ya por pedir, yo sigo pidiendo, y me encantaría que hubiera un centro de bienestar docente donde se cuidara al profesor, al docente, donde se pudiera reflexionar sobre cómo nos sentimos, no solamente qué es lo que tenemos que hacer, sino somos personas y ver cómo estamos haciendo nuestras clases, porque tenemos el poder de tener cada semestre muchísimos estudiantes, como media 25 o 30, y somos un pilar de, no sé, del cambio de esta sociedad o de lo que queremos llegar a ser. Y eso, no.